Muy buenas noches, el Señor les bendice, paz y gracia del Señor sean sobre vuestra vida, familia y ministerio. Les saluda el pastor Jaime Peralta, pastor gobernante de la comunidad Tiempo Oportuno Chile, de acá de la ciudad región Coquimbo. Damos gracias al Señor porque usted está ahí, recordando nomás solamente, nos entregó la semana pasada un repaso entre la anterior, la clase 8 y 9, con 3 pasos importantes, ¿verdad? ¿Te acuerdas en Efesios 1, capítulo 2, versículo 1 al 3 nos decía lo que éramos, de donde Dios nos había sacado, ¿te acuerdas? ¡Wow! Enamistados con Dios y ahora somos amigos de Dios. En el paso 2, lo que Dios ha hecho por nosotros hoy, Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9. Y el paso 3, cómo el Señor nos va a hacer real lo que Él tiene en su agenda para cada uno de nosotros, ahí en Efesios capítulo 2, versículo 10. Y teníamos un texto, el texto de memoria, estaba en Efesios 2:10, que decía: porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Amén! Así que eso era el texto hoy, ¿verdad? Comenzamos entonces con la clase número 10. Las matemáticas de nuestro Dios son fantásticas, son espectaculares. Dios es el único que puede multiplicar por 0. Según el profeta Isaías, dice que Él nos multiplica la fuerza de los que no tienen ninguna. O sea, es multiplicar por 0. Y según las matemáticas, según todos estos matemáticos, ¿ya? No se puede, pero mi Dios y tu Dios sí puede. Así que 1 más 1 en el Señor, en Cristo, en la palabra de Dios, es 1. Bueno, ¿cómo? Acá multiplica y acá nos suma. Bueno, así es nuestro Dios. Poderoso mensaje del apóstol Pablo en esta lección es: lo que es imposible en la ecuación humana es posible bajo el poder de Dios. Lo que para ti y para mí es imposible en la ecuación humana, en la multiplicación, en el desarrollo, en el crecimiento y en todas las áreas de nuestra vida, para nuestro Dios es pan comido. Y es más, la Escritura dice: ¿habrá algo imposible para Dios? Lo que es imposible en la ecuación humana, entonces, es posible bajo el poder y la provisión divina. Cristo creó de las dos tribus, estamos hablando de los judíos, estamos hablando de los gentiles, entonces Cristo creó de los dos un nuevo hombre. Según Efesios 2:15, Jesús unió a la humanidad en una, y lo hizo solo por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, en favor de toda la humanidad, de judíos y gentiles por igual. Cuando el Señor nos enseña, nos sube a su nivel y hace que miremos la perspectiva, la cosmovisión cristiana, cuando el Señor nos hace ver una visión cristocéntrica, nos hace ver la iglesia del Señor y no me hace ver mi vida o mi iglesia, sino que la panorámica completa es del pueblo de Dios. ¿Ya? Y esto el Señor lo hizo por medio de su sangre derramada en el Calvario. ¿Y qué hizo eso? De 2 líneas de vida hizo una sola y juntó a judíos y gentiles por igual. Así que el poder transformador de la cruz crea una nueva humanidad. Según Gálatas capítulo 3 versículo 28 dice que ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Amado, ya no hay griego, no hay judío, ya un circuncidado, ya no hay un incircuncidado, no hay gentil, no hay... Oiga, pero es una notición desde Jesucristo hasta ahora, hasta su advenimiento. Es una tremenda noticia que usted y yo debemos capitalizar. Bendito sea el nombre del Señor. Las buenas nuevas son que, aunque todavía existen diferencias entre las personas, diferencias entre los sexos, las culturas, las razas y las naciones, el propósito divino y definitivo del Señor es traer todo el orden creado a una unidad. El mundo está convulsionado, es una vorágine que uno no entiende. El mundo va directo al infierno, va directo a la desobediencia. Hay personas que se incomodan cuando yo digo el infierno, el pecado. Oiga, pero es una verdad. Y usted ahí verá si el infierno, como dicen los testigos de Jehová, es aquí en la tierra, el infierno no existe. Bueno, si usted lo cree así, bueno, está bien, pero la Biblia habla de un cielo y de una tierra y de un infierno, ¿ya? Donde irán a parar aquellos que no están con Cristo. Después vamos a discutir esa parte, ¿no? Entonces las buenas nuevas son que, aunque todavía existen tantas diferencias, lo que el Señor quiere, ¿verdad?,
crear un orden creado en la unidad, en Cristo Jesús. Y esa unidad obviamente es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 10. Uno en Cristo. Todas estas distinciones, aunque reales, están superadas por la unidad que tenemos en Cristo Jesús. Mire, en nuestro país, Chile, en esta larga y angosta faja de tierra, hay una cantidad de corporaciones evangélicas, iglesias protestantes, como usted la quiera llamar. Dicen que son más de 5.000 las que hay ahora y aumentando, ¿ya? Por eso el gobierno le está poniendo atención. El otro día salía un reportaje ahí por el canal 13, donde la cantidad de iglesias que hay y la cantidad de economía que mueve, ahí están. ¿Ah? El Señor quiere que estemos todos en uno, y esto es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todas estas distinciones, entonces, aunque son reales, en Cristo se hacen una. Como les decía, diferentes iglesias, pero ¿qué nos une? Jesucristo. ¿Qué nos une? La palabra del Señor. ¿Qué nos une? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nos vamos entendiendo, ¿verdad? Ahí, en la unidad. Y eso hace que se derriben los carteles, los nombres. ¿Ah? Efesios 2, capítulo 11 y 12, así dice el Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, usted y yo, gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Habiendo mostrado en la primera parte de Efesios capítulo 2, que la gracia de Dios ha traído el don gratuito de la salvación a las personas individuales. Eso es lo que estudiábamos, ¿verdad? Pero el apóstol, a partir de este versículo 11 en adelante, cambia la perspectiva de análisis de lo que Dios ha realizado al hecho que Él produjo la reconciliación de las comunidades o pueblos hasta entonces que estaban divididas. Hasta el capítulo de Efesios 2 hasta el 10, la notificación era individual, pero a partir del versículo 11 que estamos estudiando, Pablo dice, sí, está bien, aquí era individual, pero a partir de ahora es por pueblo, gentiles y judíos, judíos y gentiles. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. El Señor, a través del apóstol Pablo, le está diciendo a la iglesia, quiero que sean una en mí, y que no sea individual, sino que sea grupal, que sea por comunidad, que sea por nación. Así que lo que el Señor quiere es la reconciliación de estas corrientes humanas, ¿verdad? Judíos y gentiles. Dar sobrenombres es anticristiano. Es ofensivo. Los judíos llamaban incircuncisos a los gentiles con un sentido totalmente peyoritario, despectivo, y se llamaban a ellos mismos los circuncidados. En otras palabras, los buenos y los malos. Obviamente con un alto sentido de orgullo, de superioridad. Pero Pablo declara inutilidad de dar estos apelativos al decir que la circuncisión de los judíos era, después de todo, hecha con mano de carne, según Efesios 2:11. Es verdad que habían sido apartados, es verdad que eso era, entre comillas, una tradición, una ley, ¿ya? Impuesta por Abraham, donde Dios le impartió la directriz con Isaac, ¿recuerdas? Génesis. Entonces, pero es inútil en la gracia, es inútil con Cristo, y además Pablo está diciendo, y además es algo humano, usted va y hace. Aquí no hay una intervención divina, así que por favor, bájele un poquito al perfil, ¿ya? En este sentido, amado, amada, es como cuando usted mira al borrachito, es cuando usted mira al drogadicto, es cuando usted mira a la gente que es de calle, a los que limpian le limpian el auto ahí en los semáforos, a esa gente que normalmente nos burlamos de ellos, ¿verdad? Que salen de noche, ¿verdad? Que andan buscando su droga. Sí, a esa gente nosotros la miramos, ¿verdad? Como incircuncisos, y nosotros seríamos los circuncisos. Así, de esa misma forma miraban los judíos a los gentiles, porque toda esta circuncisión es netamente humana, fue hecho con manos, según Efesios 2:11. Aunque la circuncisión revistió una vez una importancia espiritual, lo que yo le decía, lo que hizo Dios a través de Abraham e Isaac, y ahí comenzó todo el proceso. Y entre paréntesis, habían también otras culturas que también lo hacían. Ojo. Pero ahora, en Cristo, es sobrepasada por la circuncisión del corazón. Ahí está lo medular de la enseñanza, ¿verdad? Ya no hay circuncisión. ¿Ya? Aunque los judíos actuales siguen haciéndolo, pero no hay circuncisión sino que la del corazón. El poder cortar esa parte, el poder abrir el corazón para que se introduzca a nuestro Señor Jesucristo y ahí more en este templo, en su casa, ahí en su vida, pueda morar el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Un pacto espiritual disponible tanto para judíos como para gentiles. ¿Qué le parece? Claro, pues, si Dios quiere que nos unamos en la cruz del Calvario, ahí vamos todos. Por eso hay una gran multitud de judíos que son ahora judíos mesiánicos que están reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Así que ahora les invito a ver los privilegios que tenían los judíos
por ser judíos, por ser circuncidados, tenían alguna bendición, pero claro que sí, eran el pueblo escogido. El Señor se demoró muchos siglos, ¿verdad? Después de que dio una segunda oportunidad al mundo a través de Noé y su familia. Pasaron muchos siglos para que también ahí el Señor mirara ahí también el corazón de Abraham, ¿ya? Y de Sarai, y pudiera sacarlo de la tierra de los caldeos y transformarse a través de ellos y su descendencia, y formarse para sí, Dios para sí, su pueblo. ¿Ya? Y ese pueblo hoy en Cristo es un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, amado? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas, de allá de la oscuridad, ¿verdad? Para nosotros estar acá, con nuestro amado bendito Señor. Romanos capítulo 3 versículos 1 y 2, ¿qué dice? Se lo leo en el nombre poderoso de Jesús. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Preguntando el apóstol Pablo. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Versículo 2 lo responde, dice, mucho pues. En todas maneras, primero, ciertamente, que le ha sido confiada la palabra del Señor. ¿Qué es lo primero que el Señor le confió al pueblo judío? Su palabra. Dios actuando a través del hombre y proclamando su palabra, sus directrices, sus decretos, sus leyes. El pueblo fue, ¿verdad?, recibido. El pueblo fue receptor de la palabra del Señor. Tremenda responsabilidad tenían y tienen los judíos de compartir la palabra de Dios, la voz de Dios, la mente de Dios, para llegar a estar a cuentas con Dios o cerca de Dios o poder buscar a Dios correctamente. Y esa bendición, amados, amadas, haciendo una contextualización, eso mismo que tenían los judíos lo tiene usted ahora, porque a usted se le ha revelado la palabra a través de Jesucristo, a través de la cruz del Calvario, a través de la sangre del Cordero, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Entonces usted también, como aquellos judíos, usted también, amado, amada, usted también está llamado a compartir de la palabra. ¿Qué ventaja entonces tiene ser judío? ¿Qué ventaja entonces tiene ser cristiano? Es porque a usted se le ha revelado la palabra, pues. Si usted le pasa a cualquier persona una escritura, una palabra de Dios, un par de versículos que lea, no la van a entender. Entonces usted también es responsable, ¿verdad? ¿Qué pasa con la bendición de los judíos? Romanos 9, capítulo 3 al 5. Así dice el Señor. Porque deseara, dice el apóstol Pablo, yo ser mismo anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Tenían privilegios? Claro, porque aquí lo estamos viendo, amado. Adoptados por Dios. Ellos están viendo la gloria del Señor. Son partes del pacto de Noé, pacto abrámico. La promulgación de la ley, nuevamente, amado, cuando hablamos de ley, no hablamos de la ley que le entregó Dios a Moisés en los 10 mandamientos, que son leyes, esas leyes no van en contra de nadie, sino que en favor de todos. Ya, porque esos 10 mandamientos, si lo cumple cualquier nación, cualquier país, cualquier etnia, esas 10 mandamientos van a hacer que esa nación prospere. Damos gracias al Señor porque esa misma instancia, si contextualizamos el mensaje, entonces podríamos decir lo que decía en la primera parte de Romanos 3:1. ¿Qué ventaja entonces tiene el judío? Y podríamos decir, ¿y qué ventaja tienen ahora los cristianos? Y le puedo yo leer. La adopción, somos adoptados con todo lo que significa eso, con todos los beneficios. Podemos ver la gloria de Dios a través de su Espíritu Santo. El pacto a través de Cristo, la gracia sobre nosotros, por gracia, un don no merecido. El pacto de Dios, y bendito sea el Señor, la promulgación de la ley sobre nosotros, que ya la ley no nos rige, sino que es el Espíritu Santo. El culto y las promesas. ¿Quién puede honrar al Señor en un servicio de honra para Dios? Todas las promesas que salen en esta escritura, en estos 66 libros, son para usted y para mí. Tremendas bendiciones y promesas tienen los judíos, porque para nosotros los gentiles, ya en contraste con los judíos, habíamos sido excluidos de la ciudadanía del reino de Dios. Claro, pues como gentiles no pertenecíamos, lejos estábamos. No teníamos parte en el pacto ni en la promesa. No teníamos esperanza, por lo tanto, tampoco teníamos futuro. Lo peor de todo es que no adorábamos al Dios verdadero, a pesar de que teníamos en el mundo, como gentiles, muchos dioses, y también habían muchos prodigios y señales, como señala ahí 1 Corintios 3:5. Hay muchos dioses y muchos hacen esto y lo otro, pero hay un solo Dios al cual hay que alabar y bendecir eternamente y para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso era lo que tenían en este mundo, con su filosofía humanista, tortuosa, antojadiza, sus placeres extravagantes y su estilo de vida sin Dios, o sea, una vida pagana. Eso era lo que tenían como situación los gentiles. Los encontró el Evangelio de Jesucristo, ya, gloria
Dios por ello, ¿verdad? Así era el mundo, así era usted, así éramos nosotros, así era el mundo gentil, hasta que aparece Cristo, el Evangelio del Señor Jesucristo, aparece en nuestra vida. Y ahí donde viene la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino, a los suyos, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad de ser llamados, de ser hechos como hijos de Dios. ¡Qué tremenda bendición! Y eso hay que disfrutarlo. Ese es el gozo. Ese es el gozo de la salvación. Que el Dios creador del cielo, la tierra, la mar, los montes y las aguas está viviendo en ti. Porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Y usted es el representante, ¿verdad?, de este Dios, este reino, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? No damos glorias al Señor, pero claro que sí, pues. Entendiendo cabalmente lo que el Señor ha estado haciendo y cómo Pablo a través de Efesios le está diciendo, por favor, practiquen la palabra, ponga en praxis la palabra. Usted es un siervo del Señor, es una sierva del Señor. Usted es un joven, una señorita. Usted no se puede estar enlodando con el mundo, ¿verdad? Uno tiene que ir al mundo, pero la palabra dice que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Es que lo importante es el Espíritu. Sí, antiguamente se predicaba solamente al Espíritu. Ahora se predica, ¿verdad?, de la forma tripartita, Espíritu, cuerpo y alma. Entonces nosotros hoy también como cristianos también debiéramos tener esa misma actitud. Nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma estén honrando y bendiciendo al Rey de Gloria, y usted sea un profeta, una profeta de Dios, con la profecía mayor que es la palabra del Señor. ¿Le parece? Amén, pues así sea. Comentarios. Mire, en Efesios capítulo 2, del versículo 11 al 22, presenta una serie de contrastes. Por ejemplo, sin Cristo y en Cristo, versículos 2 y 13 del capítulo 2. También tenemos el contraste de lejos y cercanos, según el versículo 13 del capítulo 2 de Efesios. Enamistados y en paz, versículo 15 del capítulo 2. Derribando y edificando, según los versículos 14 y 21, en Efesios capítulo 2. Alejados de la ciudadanía y siendo conciudadanos, parte de ahí, del reino, 19 y 20. Entonces podemos decir que Jesús abolió en su carne, con su vida, la ley de los mandamientos. Él pagó para que tú y yo tuviéramos acceso, ¿verdad?, gratis. El 100% Dios se hizo 100% hombre para cumplir todo lo que Dios Padre pedía para que el hombre nuevamente, su creación, pudiera acercarse a Él. Y el único que pudo fue Jesucristo, ¿verdad? Que eso era un plan desde antes de la fundación del mundo. Un plan perfecto. Es un plan perfecto, ¿ya? Porque en su carne, ¿verdad?, cumplió la ley de los mandamientos. Y ahora estamos bajo la gracia. Pero la gracia nos da libertad, pero no para hacer libertinaje, pues. Gente, ¿verdad?, que exteriormente dice sí, pero por dentro va todo apenas tenga los 18, apenas tenga los 21, apenas sea un profesional, apenas ¡pah! Por eso hay que buscar el poder recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y que sea enraizado en nuestra vida, y que en toda nuestra juventud podamos dedicarla a nuestro Dios, a nuestro Señor. La cruz es, por lo tanto, el instrumento que destruye la enajenación, la división y la maldición del pecado. Después de derribar la cruz, después de derribar el pecado, después de derribar la bendición, la división, la cruz edifica la familia. Y esta edifica a la familia y la edifica en Dios, en la que reina la unidad, la asociación, la reconciliación y la paz. Aquel que llega a Cristo, aquel que se choca con la cruz, como yo le he enseñado muchas veces, el que choca con la cruz no queda inerte o se entrega 100% a Dios, ¿verdad? O simplemente le da. En una mesa que estábamos ahí conversando con varios hermanos amados, decía, pero si el pecado es rico, el pecado disgusta, pues, ¿ya? Y por eso caemos tan rápidamente. Pero ahí está mi amor por Dios, mi amor por Cristo, y poder reconocer los pasos que veíamos en las clases pasadas, lo que éramos, lo que somos y lo que vamos a proyectar, lo que vamos a hacer en Cristo el Señor. Pablo se dirige principalmente a la división que existía entre los gentiles y judíos de ese tiempo. Su mensaje es atemporal, su mensaje también es para hoy. Y habla de nuestro mundo destrozado, dividido por varias fuerzas de desunión, ya de odio étnico, religioso, político, económico, de género, de poder, y tantas cosas. Por eso, amados, debemos ser conscientes de lo que nuestro Dios hizo en la cruz por su vida y por la mía. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice? Así dice el Señor en ese versículo 13 de Efesios 2. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero ahora dice el encabezamiento del versículo, ¿ya? Si antes de Cristo los gentiles estaban enajenados, separados de la ciudadanía del reino de Dios, según Efesios 2:12, ahora que Cristo ha venido, los que estaban lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, según Efesios 2, capítulos 2 y 13. Él es nuestra paz, bendito sea el nombre del Señor. La visión que nos da Pablo es fundamental para la comprensión del Evangelio. Hablar de la sangre
como medio del perdón de pecados y de la reconciliación con Dios, y entre nosotros también puede parecer ofensivo en algunos círculos teológicos o en algunos creyentes, algunos hermanos que se incomodan cuando se habla mucho de esto. Pero de acuerdo con la Biblia, según dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace posible la remisión. Porque antiguamente eran los animales que ofrecían los sacerdotes, pero a través de Cristo, de la cruz de Cristo, de la sangre de Cristo, eso fue, porque ese era un símil, era una sombra de cómo tenía que hacerse para que el hombre se llegara a Dios, que era a través de la sangre, y en esta sangre, que es la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 6. Por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado. ¿A través de qué? De la sangre del Cordero. La sangre de Cristo, que es la vida, es la única manera que tiene Dios para tratar con el pecado. Por medio de su sangre, Cristo eliminó el sistema de sacrificios que había mantenido a los gentiles apartados de los judíos y por lo tanto derribó la pared intermedia de separación entre ambos, según Efesios 2:14. La sangre de Cristo derribó la pared intermedia, derribó el muro que existía entre judíos y gentiles. ¡Wow! Bendito sea el Señor. Pablo afirma además que la muerte de Cristo abolió la ley de los mandamientos en el versículo 15 del capítulo 2. ¿A través de qué? De la sangre del Cordero. Él cumplió cabalmente todo lo que pedía Dios Padre. Ahí Cristo la cumplió en la cruz del Calvario, que había causado la división entre judíos y gentiles. ¿Qué ley era esa? No hay nada de la ley moral, que son los 10 mandamientos, que divida a la humanidad. Pablo aquí se está refiriendo a los ritos ceremoniales, específicamente a la ley de la circuncisión, que dividía a los judíos y a los gentiles. Pero gloria a Dios que la cruz abolió esta ley de la circuncisión y derribó la pared de separación. Esta actividad redentora de la cruz liga, los junta, los amalgamas en uno solo, según el versículo 15. Porque en Cristo, dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros son ahora uno. Gloria a Dios y gloria a Dios para siempre. Todos somos uno a través de la sangre de Cristo. ¿Y qué tiene que hacer usted entonces? Usted no tiene que hacer nada, no tiene que pagar nada, no tiene que hacer absolutamente nada. Solo poder aceptar a Jesús como su Señor, como su Salvador y servirle, conocerle, crecer, madurar. En Jesucristo, la reconciliación entre Dios y los seres humanos está completa y reina la paz. Los que estábamos lejos hemos llegado a ser estrechamente cercanos. La distancia desaparece y surge una nueva humanidad, un nuevo grupo donde alabamos y bendecimos al Señor. Una humanidad, unidad y de paz, que cuenta con una amplia entrada por el Espíritu de Dios al Padre, según Efesios 2:18. Ese es el precio, el legado de los judíos y cristianos. Ahora en Cristo Jesús. Ahora todos nos acercamos al Padre, amado, amada. Todos nos acercamos al Padre a través de la cruz del Calvario. A través de Jesucristo. Ya no hay judíos ni gentiles. ¿Se va entendiendo? Ni libres ni esclavos, varón ni mujer, sino que nos acercamos confiadamente, reconociendo a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Quién gobierna su vida? ¿Quién es el rey de su vida? ¿Quién le ha cambiado? ¿Quién le ha extendido los días de vida a usted, mi amado, mi amada? ¿Quién le ha bendecido con ese hogar? Estamos mirando lo material. Ahora, como estudiábamos las clases pasadas, ¿quién lo ha puesto a usted en lugares celestiales para discernir la palabra, para orar, para interceder, para hacer lo que es, habiéndonos sacado de allá, del foso cenagoso, y siendo ahora siervos y siervas del Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Le dejamos el texto de memoria para la próxima clase, Efesios 2:13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Texto de memoria para la próxima semana. Y estudie y lea Efesios capítulo 2, del 19 al 22. Ya estamos terminando el capítulo 2 la próxima semana, Dios mediante, ya para que venga preparado a esta clase de Efesios. Amén. Oramos. Buen Dios y Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, y te damos muchas gracias, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por ese sacrificio, Padre amado, que entregaste a tu Hijo en la cruz y derramar esa sangre preciosa para que, Señor amado, nosotros hayamos sido libertados y ahora, Señor, seamos un solo pueblo, Señor, junto al pueblo escogido, Señor, conforme a lo que nos enseñaba la Escritura. Gracias por ser uno, por amalgamarnos, Señor. Tu pueblo es uno solo, Señor. No hay etnia, no hay nada que nos separe, Señor, de tu amor, de tu bondad y de tu misericordia. Gracias te damos, papá, por este tiempo que nos brindas de poder iluminar nuestra mente y darte la gloria a ti, Señor, por ser parte de esta gran familia celestial, y los cuales hemos sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero. A ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús.
Y Tiempo Oportuno dice amén, amén y amén. Un abrazo, bendiciones, la paz del Señor.